Alcance Televisión y Radio Alcance presentan a continuación mensajes de inspiración. Para hoy el pastor de la Torre trae un mensaje muy interesante que edificará nuestras vidas. Y ahora vayamos al interior del auditorio del Centro Evangelístico de Agua Prieta para este mensaje que fue grabado completamente en vivo. Esperamos que usted tome nota y que lo que aprende el día de hoy sea de gran edificación para su vida. Diga conmigo, esta es mi Biblia, es la palabra de Dios y creo en ella. En esta mañana Dios me va a hablar, voy a prestar atención, no me voy a distraer, mi fe va a crecer, mi vida va a cambiar, lo declaro en Cristo Jesús. Y todos dicen, denle un fuerte aplauso al Señor. Sean todos bienvenidos a Centro Evangelístico y nos da mucho gusto tenerles aquí. Este año lo he denominado Año de Excelencia. Digan todos excelencia. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios excelente y Él lo manifiesta a través de su creación, a través de su poder, a través de su palabra. Un Dios de excelencia tenemos. Pero también la Biblia nos llama a nosotros a ser representantes de ese Dios. Y debemos de representar a un Dios de excelencia. Entonces nuestros frutos, nuestro estilo de vida, nuestra manera de ser debe ser de excelencia. Y no es perfección, excelencia. Y estamos aprendiendo sobre cómo desarrollar excelencia. Mire, por las mañanas estoy compartiendo una serie de mensajes donde hablo acerca de las prioridades en la vida. ¿Cómo deben de ser las prioridades? Porque si están fuera de lugar las prioridades, tal vez no vamos a avanzar, no vamos a desarrollarnos, no vamos a hacer todo lo que debemos ser. Y la vida es tan apresurada en estos tiempos que en veces nos jalan las obligaciones, nos jalan, puede ser amistades, aún familiares, nos jalan muchas cosas y puede haber la tendencia a poner las prioridades fuera de lugar, y de esa manera no vamos a poder desarrollar excelencia ni ser todo lo que debemos ser. Y debido a que es año de excelencia, pues yo le puse este título a esta serie, y es la cuarta enseñanza que doy. Le he titulado Excelencia en las prioridades. Excelencia en las prioridades. Y no es algo tan difícil, fíjese, este tema, porque solamente lo he dividido en 5 áreas. He puesto 5 prioridades o 5 cosas que deben componer esta área de prioridades. Y está sencillo. Si usted no ha venido, si usted escucha por primera vez o ve por primera vez, mire, estas son las 5 áreas. Número 1 en la lista de prioridades tiene que ser Dios. Digan todos Dios. No podemos cambiar ese principio. Tiene que ser Dios. Ya di toda una enseñanza acerca de eso. Número 2 en la lista de prioridades debe de ser algo muy apegado al corazón de Dios, que viene siendo familia. Es muy importante la familia. Ya traté 2 semanas acerca de la familia. Número 3, ¿qué debe de componer en la lista de prioridades? Número 3 debe ser iglesia y ministerio. Las 2 cosas van juntas, iglesia y ministerio. Número 4, ¿qué debe estar en la lista de prioridades? Número 4 debe ser trabajar y descansar. Solamente que de repente me di cuenta que algo más tiene que ir incluido ahí. Apenas me di cuenta la semana pasada. ¿Sabe por qué? Porque la semana pasada se hizo una encuesta a mucha juventud y se le dijo, ¿qué es tu prioridad? Y muchos dijeron, estudiar. Yo me puse a pensar, oye, yo no puse eso en la lista de prioridades, estudiar.
Me puse a analizar esta lista y me di cuenta que ese elemento de estudiar, de prepararse, entra en la número 4, porque se están preparando para trabajar. Y mientras el papá o la mamá trabajan, ¿el hijo debe de andar de vago? ¿Qué hace el hijo? ¿La hija? Estudia. Entonces allí entraría también estudiar, prepararse para el futuro. Y número 5 en la lista de prioridades sería, si alguien dice, pues ya no hay más, sí hay, los bienes materiales que Dios nos da. Entonces ahí están las 5 áreas donde yo he dividido, que componen nuestras vidas, las prioridades y el orden en que deben de estar. Y cada quien nos tenemos que analizar, a ver, ¿está eso en la lista? Porque incluso, increíblemente, hay gente que en su lista de prioridades Dios no está. Dios no está. Entonces tenemos que analizarnos, examinarnos, a ver, ¿qué son mis prioridades en la vida? Y están esos elementos y están en orden. Porque si no, como les digo, no vamos a lograr todo lo que debemos lograr. La semana pasada yo les hablaba acerca de la familia, que qué importante es la familia. Aprendíamos cómo se componía en 2 áreas la familia, porque ya habíamos hablado de Dios en la primera enseñanza. Cómo empieza con el matrimonio, les enseñé a cuidar el matrimonio, quién era el que había creado el matrimonio. Luego vimos que continúa con los hijos, nuestras obligaciones con los hijos. Pero quiero decirles, Dios número 1, familia número 2, y tiene que existir el elemento que se llama iglesia. Digan todos iglesia. Esa es la prioridad número 3. Queremos que nuestra familia esté unida. ¿Cómo hace falta la iglesia? ¿Cómo hace falta, hermanos, que estemos en un núcleo familiar espiritual? Es importante, es plan de Dios que cada persona sea parte de una iglesia. No podemos dejar eso fuera de las prioridades. No podemos. Hay gente que dice, yo no necesito, yo puedo ser cristiano sin ir a una iglesia. Pues por lo menos no estás dando un buen ejemplo. Por lo menos no estás obedeciendo la palabra de Dios. Porque imagínate si tú invitas a alguien para que acepte a Jesucristo y tú eres una persona cristiana y le dices, no tienes que ir a una iglesia, posiblemente se va a ir al baile, se va a ir a la plaza. ¿Ves? La iglesia es el lugar donde Dios, que es la prioridad número 1, nos habla, donde se nos enseña lo que a Dios le agrada, que es la prioridad número 1, donde es como un cuartel para soldados cristianos, para prepararnos para la batalla espiritual, las batallas en esta vida. Y es como un hospital, porque en veces viene el cristiano herido. Es un lugar también, un refugio para pecadores que vengan y se salven. No nomás en una congregación se pueden salvar, pero es un lugar que se presta para que la gente venga y salga de la monotonía, de la rutina, y pueda sentarse y escuchar sin distracciones la palabra de Dios. La iglesia tiene que formar parte de tus prioridades. No es una opción, es una necesidad. Yo te pregunto, ¿formas parte de una iglesia? Si dices sí, qué bueno. Si dices no, yo lo visito otra iglesia, pues yo sí quisiera sugerirte, encuentra una iglesia donde te sientas a gusto, donde se te alimenta la palabra de Dios, y congrégate fielmente. Hablo por mi esposa, hablo por mí. Cuando nosotros vinimos a nuestro Señor Jesucristo, yo estaba leyendo la Biblia, pero no nos congregábamos en una iglesia donde se predicaba la Biblia. No, Biblia. Pero yo necesitaba más alimento, más alimento.
Y un día asistimos a una iglesia que les llaman evangélicas, muy bonita. Y yo dije, esto es lo que yo andaba buscando, un lugar donde... Y cuando salimos, me acuerdo esa mañana buscando, de hoy en adelante aquí nos va a tener, yo y nuestros hijos congregan. Y Dios ya, que íbamos a hacer un día pastorente, Dios la necesitaba estar nosotros a Jesús. O que la iglesia hubiéramos ido en aquel tiempo. Yo te aseguro algo, yo no estuviera donde estoy, mi esposa no estuviera donde está. ¿Cuánta gente ha sido llamada para estar firme en el Señor y porque no se congregan fielmente en una iglesia, caen, se enfrían, se apartan, aman más otras cosas, el materialismo o cuántas otras cosas, que congregarse? Como decía ahorita mi hermano, lo que dice ese salmo: Jehová, la habitación de tu casa he amado. Y podemos decir, oh, yo sí amo la casa de Dios, pero ¿sabes qué? Con nuestros hechos no demostrarlo. Entonces, la iglesia es muy, muy importante. Tenemos en un momentito algo que les vamos a presentar, pero quiero que entienda esto. Cuando uno viene a Jesucristo, vienes a ser una oveja. Él es el pastor, una oveja de su rebaño. Entiende esto, por favor. Las ovejas necesitan estar en un rebaño porque hay lobos rapaces. Es normal esto. Una ovejita que se sale del rebaño o que dice yo no quiero ser parte del rebaño, está exponiéndose al lobo rapaz. Claro, estando en un rebaño no quiere decir que no hay un lobo rapaz, pero es mucho más fácil vencer, ganar esta batalla cuando uno es parte de una iglesia. Y hay gente que, como le digo, dirán somos ovejitas, pero no estoy en un rebaño. No, el Señor quiere que formemos parte de un rebaño. Y cuando uno viene a Jesucristo, fíjate lo tremendo de esto, uno viene a formar parte de la iglesia. Quiero que vea en pantalla este texto. Está en el libro de Hechos, en el capítulo 2, verso 47. Y usted va a ver ahí una B. Si alguien no sabe, bueno, ¿y por qué dice B? Bueno, por esta razón. B quiere decir la última parte de ese texto. La última parte. Si dice A, es la primera parte. Si el texto es muy largo, entonces sería A, B y C. B sería la parte del medio, C la última parte. Pero si me pueden poner el texto, por favor. Pero dice B porque no está tan largo el texto. Ya me ganaron con las Biblias y no sale el texto. Yo quería avanzar, ay, qué chiquitas las letras, Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que hablaban. No, mira, por estar tan chicas las letras, ve, me están confundiendo. Quise verlo en la televisión que está allá, pero no, están muy chicas. Los que hablaban. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y no pusieron el número del texto tampoco, ¿ok? Es Hechos 2:47b. Discúlpenme, hermanos. Hechos 2:47b. Y el Señor añadía cada día a un equipo de fútbol los que habrían de ser salvos, a un partido político los que habrían de ser salvos. No. ¿A dónde? A la iglesia. Digan todos, a la iglesia. Es Biblia, hermanos, es palabra de Dios. ¿Cuántos queremos ser salvos? Ok, dice la Biblia, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Entonces, cuando el Señor nos salva, nos añade a la iglesia. Él quiere que seamos parte de la iglesia. Ahora, nos añade porque hay dos categorías de iglesia. Iglesia quiere decir los llamados fuera, eclesía en el griego, los llamados fuera. Pero está en la primera categoría la iglesia en todo el mundo.
formada por toda tribu, lengua, raza, nación, que le han entregado su vida a Jesucristo. Y cuando uno acepta a Jesús, Dios nos añade a esa iglesia de la cual todos formamos parte en todo el mundo. La iglesia universal le pudiéramos llamar. Allá hay chinos, hay japoneses, africanos, filipinos, gente que no conocemos, pero son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Tal vez las culturas varíen un poquito, la forma de adorar varía un poquito, doctrina tal vez un poquito varíen. En un lugar usarán mucho el velo, como en Israel. Allá usan el velo y usan todavía las túnicas. En las tierras santas, aún gente que no es ni de la iglesia, los árabes todavía usan sus túnicas y sus turbantes. Entonces alguien se salva ya, es parte de la cultura y siguen usando eso. No tiene nada de malo. Pero ve, todos formamos parte de esa iglesia, todos, cuando uno se arrepiente y se entrega a Cristo. Sin embargo, también la otra área de iglesia, la otra categoría es la iglesia local. Digan todos local. La iglesia local es una iglesia como esta, donde visiblemente hay un pastor, donde nos congregamos un grupo, y en cada ciudad normalmente hay muchas iglesias locales, muchas. Uno se entrega a Jesucristo, vienes a ser parte de su iglesia universal, pero no es bastante. El Señor quiere que seas parte de una iglesia local. Y la iglesia local no te salva. El que te salva es Jesucristo. Pero la iglesia local te ayuda a mantenerte salvo. ¿Cuántos dicen amén? Y bendicen al Señor. Por eso te ayuda la iglesia local a mantenerte salvo. Te capacita para que le sirvas a Dios. Es un lugar, un refugio donde puedes traer gente para que sean sanados, para que busquen de Dios, para que se arrepientan. Un lugar donde tú puedes acudir y es tu familia espiritual. Porque acuérdate, la segunda prioridad es la familia, pero la tercera es la familia también. Solamente que es la familia espiritual, es la iglesia, eclesia, los llamados fuera. Mañana, hoy es domingo, mañana tú te vas a congregar. Tú te vas a congregar. Tal vez te vas a congregar en una fábrica, en una área de construcción, porque eres un albañil, a menos que trabajes solitario. Pero ves, normalmente uno se congrega fuera de la iglesia para otras cosas. Eclesia quiere decir la congregación de los santos, de los llamados fuera de las tinieblas. Y necesitamos congregarnos. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Para alabar al que nos ha salvado, para orar unos. ¿Verdad que hoy oramos unos por otros? ¿Cuántos aquí trabajan en fábrica? Levanten la mano. Ok, Chaito, ustedes, hermano, mañana intenten eso, hermanos. Vamos a tomarnos de la mano. Ahí en la fábrica inténtenlo. Vamos a tomarnos de la mano, porque la Biblia dice que oremos uno por otro para que seamos sanados. A ver cómo te va. Inténtalo mañana. Cuando estés con los ojos cerrados, sablazo te van a aventar con algo. Y después tal vez te van a despedir o te van a dar una amonestación. ¿Sabes qué te van a decir? Oiga, hermanito, aquí no es una iglesia. Pero aquí sí es una iglesia y lo necesitamos. Necesitamos venir y orar unos por otros. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso necesitamos la palabra de Dios, hermanos. Vea la importancia de congregarnos. Por eso el libro de Hebreos capítulo 10 verso 25 dice: no dejando de congregarnos. No está hablando de congregarte en la fábrica. Debes de congregarte en la fábrica. No está hablando de congregarte en tu partido político o congregarte en un equipo de fútbol. No está hablando de eso. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, y empieza a hablar, sino exhortándonos, mayormente cuando ves que aquel día se acerca
hablando de la venida de Jesús, está hablando no dejando de congregarnos en la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Qué claro lo pone Dios. Y yo no entiendo personas que dicen, pues yo no estoy de acuerdo en congregarme. Pues no vayas a trabajar, porque ahí te estás congregando. No vayas a un cine, ahí te estás congregando. No vayas a ver un equipo de béisbol, a los vaqueros. ¿Todavía se llaman vaqueros o ya le cambiaron el nombre? ¿Todavía? No vayas a eso. No vayas a un mitin político, aunque ahorita no es el tiempo de la política. No vayas. Si dices que no crees en congregarte, porque eso es congregarte. Pero ¿sabes qué? La Biblia nos exhorta y no está en contra de que te congregues para ver un partido de fútbol o de béisbol. No lo prohíbe. Pero ¿sabes qué? Lo que la Biblia sí nos exhorta a hacer sobre todas las cosas es congregarnos en su casa para recibir la palabra de Dios, congregarnos como pueblo de Dios. ¿Cuántos alaban y bendicen al Señor por eso? Es la tercera prioridad en nuestras vidas. Debemos ser parte de una iglesia, debemos de congregarnos. No es una opción. En un mundo tan perdido como en el que estamos, tú no puedes darte el lujo y decir, pues yo no sé si quiero ser parte de una iglesia. Oye, si el diablo anda destruyendo a derecha y a izquierda, anda detrás de tu familia, detrás de tu matrimonio, detrás de tus hijos, ¿cómo vas a decir? No, pues quién sabe si quiero ser parte de una iglesia. Imagínate que un día despertaras en un pueblo donde no hay iglesia, donde no hay pastor, donde no hay nada, solo lo material. Qué día tan triste, ¿verdad? Pues ¿sabes qué? Mucha gente se despierta así. ¿Dónde, pastor? Si tuviera dinero te pagara un viaje para Irak, Irán, las tierras musulmanas. A ver si te puedes levantar ahí y agarrar tu Biblia y decir, voy a ir a la casa de Dios el día de hoy, voy a la iglesia, voy a ir a alabar a mi Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Esa tarde tu cuerpo va a andar por un lado y tu cabeza va a andar por otro lado. Te van a degollar, porque ahí están en contra de esto, de Cristo, de la palabra de Dios, del cristianismo. Hay persecución horrenda. Y hay gente, hermanos, que tiene hambre de Dios, que cree en Jesucristo. A través de internet, a través de satélite, ha creído en Jesús. Ya que no sabes qué, no pueden congregarse. Qué pecado tan grande que vivimos en Agua Prieta, Sonora, y aquí y en México y en la Unión Americana hay libertad de culto, hay libertad. El gobierno nos da la autorización, hermano, y la gente no lo aprovecha. Qué pecado tan grande que la gente todavía se haga de rogar. Yo no necesito una iglesia. Claro que la necesitamos, claro que la necesitamos. Por eso tiene que ser número 3 en nuestras prioridades. Dios número 1, la familia número 2, pero va entrelazado. La familia número 3, familia espiritual, que se llama iglesia. Y yo le agregué algo más, y ministerio, porque no es bastante ser parte de una iglesia. El Señor quiere que le sirvas según tu capacidad, según tu llamado. ¿Y sabes qué? Cuando tú le sirves, es como una tubería de agua que no está tapada, que está fluyendo el agua y fluyendo el agua. Cuando no le sirves al Señor, eres como una tubería de agua que está llena de corrosión, no sé cómo se le llama, de sarro, y no puede pasar el agua, y no puede pasar. Esta semana me tocó, ¿cómo le hago de plomero, verdad? Me tocó ayudarle a mi esposa a arreglar ahí ayudarle a ella a arreglar. Sí, capitana, ella me dijo, le ayudé porque en la máquina de lavar salió un chorrito, unas gotitas de agua, y de aquí a que se llenaba
la máquina con agua, pues imagínate, se iba tanto tiempo. Pues ahí, con la supervisión de mi esposa, moví la máquina y le quité unas cosas y fui por otra cosa y le piqué, y era un montón de sarro que tenía ahí, de piedritas en el sedazo que va conectado a la máquina. Había un sedazo ahí lleno de piedritas, de sarro, así de facilito. Les estoy dando la receta para que no me llamen a hacerlo, esposa, para que le digas a tu esposo cómo va la cosa. Y le quité entonces, y la conecté y le abrí. Parecía Niagara Falls, dicen por allá, ¿no? Oye, ¿qué le estaba diciendo al Tony? Para que no crean que estoy mintiendo. ¿Qué le dijiste al Tony anoche? Dile, para sentirme orgulloso de mis trabajos. Ándale, dile. Porque en esto yo le exagero, ¿verdad? Estaba ahí en la cocina y le dijo, y la máquina está 2 cuartos más allá, ¿no? Al lado. ¿Y qué le dijiste? Y pero ¿y qué sí? Van a decir, ay, no es cierto, le está exagerando. ¿Qué le digas en usted? Tony, ¿oyes el agua? Desde acá se oye el agua. Hasta la cocina se oye el agua que estaba saliendo allá en el último cuarto. Denme un aplauso de perdida, ¿verdad? ¡Ay, qué va! ¿Sabe qué, Arturo Chávez? Usted también lo puede hacer, Jared Rodríguez también, hermano Francisco, Fernando Wong, todos varones, ándale, si no está saliendo el agua, ya saben por qué, a quitarle el sarro y las piedritas. Pero, y luego su esposa va a decir lo mismo, mira, hasta acá se oye, hasta afuera. Nomás que no esté chorreándose para afuera el agua, ¿no? Que esté cayendo en el piso. ¿Ves? Cuando tú le sirves a Dios, eres como una pipa sin sarro. Está fluyendo el agua, te sientes realizado. Cuando no le sirves a Dios, es como una pipa con sarro en el sedazo y tum, 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 y no vas a producir. Entonces hay que ser sin sarro, sin piedras, y que fluya la unción y el poder de Dios a través de nosotros. ¿Cuántos lo reciben y bendicen al Señor? Entonces, las dos cosas van juntas. Debes de ser parte de una iglesia y también debes de servirle. Como no tenemos mucho tiempo, el video que tenemos hoy lo vamos a dejar para la semana que entra. Unas entrevistas que se hicieron, lo vamos a dejar para la semana que entra, porque necesito entrar. Esto es muy importante para la gente que nos ve por televisión, quienes escuchan por radio. Les quiero decir que lamentablemente hay iglesias que en veces no son buenas. No quiero que alguien diga, ay, pastor, anda de juzgón. No, o sea, en la Biblia nos enseña, no vamos a ir para allá. En Apocalipsis no vamos a ir para allá, no vamos a ir. Nos habla, una de ellas le dijo, estás muerta. ¿A qué tipo de iglesia pertenecemos? Esa iglesia, porque estaba muerta. A otra iglesia, Jesús le dice, eres tibia y orgullosa. Decía, yo no tengo necesidad de nada, muy orgullosa, y estaba tibia. ¿Y sabes lo que le dijo Jesús a esa iglesia? Te voy a vomitar de mi boca. Entonces, tiene mucho que ver nomás que podamos escoger una iglesia que no esté en esas categorías, que no sea una iglesia muerta, que no sea una iglesia tibia, orgullosa. A otra iglesia, ¿sabes lo que le dice Jesucristo?
Le dice: tienes nombre de que vives. Ah, no, perdón, esa es la muerta. Perdón. Le dijo: tienes nombre de que vives, estás muerta. A otra iglesia le dijo el Señor Jesucristo: tengo contra ti, está pesado, que toleras el pecado. Está pesado eso. Tengo contra ti esto, le dijo: toleras el pecado. Entonces nosotros no vamos a andar abrazados del pecado, no lo vamos a aplaudir. Y en veces yo soy juzgado y alguien puede decir: no, pues el pastor tolera el pecado. No, cuando yo me doy cuenta de que algo no es correcto, hablo con la persona, se les dice. Pero usted sabe bien que en veces hay quienes se colan ahí, uno ni se da cuenta, ¿verdad? Se colan ahí las personas y de repente pues estarán acá arriba o estarán allá o estarán y yo no sé, participando en algo, y alguien dice: oye, pero ¿cómo? Entonces, yo no conozco todas las vidas. Lo único que les digo es esto, ¿no? Y se los digo a ustedes: esforcémonos por dar buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Da buen testimonio, no solo aquí, afuera es muy importante. Yo lo predico claramente, que la gente vea que somos cristianos por nuestras obras, no solo porque lo hablemos. Pero no, el pecado no se debe de tolerar, porque el pecado es un paso antes de la muerte. Yo creo que esa iglesia que estaba muerta no es la misma a la que se le dice: toleras el pecado. La iglesia que estaba muerta no siempre estuvo muerta. Esa iglesia estuvo en su primer amor, estaba avivada, estaba viva. ¿Qué produce la muerte? La paga del pecado es una iglesia que invita al pecado, al mundo, a la mundanalidad, a las modas corruptas, a que sea parte de nosotros. Nos va a llevar a la muerte. Que dice: oh, no hay problema, adultera, no hay problema, roba, no hay problema, bebe, emborráchate, no hay problema. ¿Sabes que sí hay problema? El pecado engendra muerte. Entonces esta iglesia se le estaba diciendo ahí: tengo contra ti que toleras el pecado, en Apocalipsis. Porque pues hablaba ahí más específicamente, el Señor decía: tienes una mujer que anda pervirtiendo a los hombres. Ahí. Wow. Y lo sabe lo que dice Jesús: y le he dado tiempo para que se arrepienta, y no se ha arrepentido. Ahora agárrense, porque viene mi mano de juicio. ¿Ves? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no tolerar el pecado. ¿Qué les quiero decir con esto? Vemos nosotros características de iglesias en la Biblia, a las cuales dice uno, o debe decir uno: ¿sabes qué? Pues no es correcto ese tipo de una iglesia muerta, una iglesia que tolera el pecado. No debemos de pertenecer a una iglesia que tolera el pecado, que lo fomenta. O no debemos pertenecer a una iglesia tibia, orgullosa. Luego en Filipenses, no vamos a ir para allá porque no hay tiempo, habla el apóstol Pablo de quienes predican a Cristo para pelearse nomás. No debemos de pertenecer a una iglesia peleonera. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo, hermanos, está compuesto por muchas iglesias, y debemos de vernos como eso, respetarnos y vernos como hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante eso. Rápidamente, lo que quisiera hacer con ustedes, y sin darles tal vez textos, yo quisiera compartir con ustedes unas características de iglesia que yo te recomendaría. Si alguien dice, o alguien ve por televisión, o alguien escucha por radio y dice: pero ¿a qué iglesia debo pertenecer? Yo quisiera, en el amor de Dios, darte unas 10 características de una iglesia que yo recomendaría. ¿Ok? Que yo recomendaría.
Número uno, yo recomendaría una iglesia, vamos a ver, cristocéntrica. Digan todos cristocéntrica. Donde Cristo es el centro de esa iglesia. No es una persona, no es una doctrina, no es un gran hombre de Dios que existió en el pasado, en este tiempo. ¿Ves? Porque hay iglesias donde el centro de esa iglesia es su doctrina. Ahí lo que te predican es su doctrina. Y si tú no crees en nuestra doctrina, no te vas a salvar. No es cristocéntrica la iglesia. Cristo tiene que ser el centro de la iglesia, a quien se predica para salvación, como la respuesta para ti, para la humanidad. Cristocéntrica. Hay otras iglesias que predican su profeta o predican algún hombre de Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y se concentran más en eso o en una doctrina. No, yo recomiendo una iglesia cristocéntrica. Número dos, ¿qué tipo de iglesia yo recomendaría a nuestra comunidad? A usted que oye por radio, ve por televisión, usted que está aquí, una iglesia bíblica. Digan todos bíblica. Que enseñe la Biblia, la palabra de Dios no adulterada, no trastornada. Que enseñe la Biblia. Hay quienes no enseñan ya la Biblia, la han hecho a un lado y han metido otros libros, otras enseñanzas que en nada concuerdan con la Biblia, y las han puesto al mismo nivel o más alto que la palabra de Dios. No, tú necesitas una iglesia que sea bíblica. Número tres, ¿qué tipo de iglesia yo recomendaría? Una iglesia no contenciosa, no peleonera. Una iglesia que tiene amor, que ama a siervos de Dios aunque no sean de esa iglesia. Pero no una iglesia contenciosa, peleonera. No es correcto eso. Esto lo recomiendo yo a la comunidad. Alguien que está buscando una iglesia, que no sea una iglesia peleonera. Número cuatro, ¿qué otra característica de una iglesia que yo recomendaría? Sería una iglesia donde se predica y vive santidad. O sea, no es bastante predicar santidad, tenemos que vivirla. ¿Cuánto dicen amén? Es importante eso, donde se predica y se vive santidad. Todo esto tiene palabra, hay textos detrás de todo esto. ¿Qué seguiría? Número 5 sería. Número 5 sería una iglesia que cree y practica la alabanza a Dios. Debemos, hermanos, estar en una iglesia que practica alabar a Dios. No es bastante predicarlo y creer y que sí, Dios tiene que ser alabado. Pues hay que hacerlo, hay que alabar a Dios. Número 6, ¿qué tipo de iglesia recomendaría yo? Una iglesia que se ocupa en alcanzar a los perdidos. O sea, no nomás se concentra en ellos, en nosotros nomás, en sentirnos bonitos nosotros. Ay, qué suave se sintió. No, la iglesia del Señor debe de ocuparse en alcanzar a los que están afuera. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante eso. A eso hemos sido comisionados, alcanzar a los perdidos. Eso es muy importante. Número 7, una iglesia que yo recomendaría sería una iglesia que tiene amor. Ahora no estoy hablando de perfección, pero debemos de tener amor. Debemos de tener amor. Y alguien dirá, pero alguien en la iglesia me ofendió. Pero la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Si tú tienes amor, no le vas a agarrar a cachetadas, ¿verdad? No te vas a agarrar el tú por tú. Y tengamos cuidado, no irnos por, no, pues como soy humano, pues y andar lastimando a la gente. No, tampoco no. Debemos de tener amor. Cuando alguien entra a una iglesia, debe sentir que hay amor en ese lugar. Debe sentirse bienvenida, debe sentirse amada la persona. Pero si la gente la empieza a tijerear y a ver de abajo para arriba y a criticar,
pues entonces la persona tal vez no va a venir, no va a volver. Entonces tenemos que tener amor. Empieza con cada uno de nosotros. Tener amor. No solo el pastor debe tener amor, no solo la pastora, todos, digan todos, debemos de tener amor. Entonces es otra característica de una iglesia que yo recomendaría. Número 8. ¿Qué tipo de iglesia recomendaría? Una iglesia que cree en sanidad divina. ¿Sabes qué? Jesucristo en su sacrificio, Él pagó por nuestra salvación, pero en su comisión para cuando fueran a predicar, dijo: no se olviden de los enfermos, oren por ellos, oren. Ahora, si Jesús no dijera que oráramos por los enfermos, yo no lo hiciera. Incluso una vez yo me acuerdo que años atrás fui contaminado yo, espiritualmente hablando, doctrinalmente hablando, fui contaminado por, no sé, oía X persona que habló en contra de la sanidad divina. Le escuché, creo que fue a través de televisión, y me contaminó. ¿Y sabes qué dije yo? Como me contaminó y era pastor, dije, pues no voy a orar por los enfermos. Y me acuerdo, yo no soy un evangelista, pero en ese tiempo me habían invitado para ir a predicar 3 noches en Ciudad Juárez, en Casas Grandes, Chihuahua. Y fui a predicar. Yo iba con la intención nomás de predicar la palabra de Dios, pero no orar por los enfermos. Y ¿sabes qué? Esa noche vino a mi vida un espíritu de compasión. La compasión que Jesús tenía por los enfermos. Tú ves la vida de Jesús, nomás predicaba salvación. No, Él se compadecía de los enfermos también. Y vino esa compasión sobre mi vida. Y dije, no puedo rebelarme así. Fui contaminado, no puedo. Dije, ya no voy a orar por los enfermos. No puedo nomás predicar pura salvación, porque hay gente enferma. Y vino esa compasión en mí. Y ¿sabes qué? Oré por enfermos. He visto muchos milagros, pero ahí vi tal vez uno de los milagros más palpables que he visto en mi ministerio. Me acuerdo que el Señor me mostró una hermana que estaba enferma de la columna. Hice lo que nunca hago, movido por el Señor, le dije, siéntese, le dije. Y le dije a la pastora, levántele usted las piernas a ella. Y tenía una pierna más larga que la otra. ¿Sabes qué hice? Yo no la toqué a ella, no la toqué a esta, no le agarré las piernas, no la toqué. Le dije a la pastora, deténgale usted las piernas ahí. Y empecé a orar, hermanos, con la compasión de Jesús. Y la pastora estaba con los ojos abiertos y los abrió más cuando vio que el pie empezó a estirarse y a estirarse, y que quedaron los dos del mismo tamaño, hermano. Qué increíble, qué milagro hizo el Señor Jesucristo. Y la pastora lo vio, ella estaba deteniéndole las piernas y ella no le jaló una pierna, yo no se la jalé, solo empezó a estrecharse, a crecer ese pie. Esa noche esa hermana no durmió, a comparación de la otra noche que no había dormido. Pero aquella noche no había dormido por dolor, ahora no durmió por gozo, porque el Señor Jesucristo la había sanado. Y ¿sabes qué? El Señor nos ha comisionado predicar salvación, pero también de orar por los enfermos. No es bastante decir, Jesús sanaba, sí, Jesús sanaba, pero Jesús sana hoy día también. No eres tú, es el Señor. Tú nomás sé un instrumento, un canal por donde fluya. Tú nomás extiende tu mano, ora en fe. Porque muchas veces, hermanos, sí ha sucedido que uno ora y el diablo te quiere desanimar, y que si no sana. Pues tú dile al diablo, pues, y que sí sana. Y que sí sana la persona. Si no sana de perdido va a quedar como estaba. Pero si sana, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no oras, no vas a saber.
Hemos visto sanidades en Walmart, sanidades por internet, sanidades a larga distancia, a corta distancia, sanidades que nos sorprendemos. El otro día estábamos oyendo un testimonio de sanidad tremendo, ya ni me acuerdo, pero fue en la noche, creo, que se manifestó la sanidad. El hermano Loya tiene que testificarlo luego. Una sanidad increíble de años y años y años y años enfermo de la columna. Y esa noche, allí en su casa, el Señor lo sanó, porque Cristo todavía sana. ¿Cuántos le bendicen? ¿Cuántos le alaban? Entonces hay que pertenecer a una iglesia, no que pisotea esa sanidad divina que el Señor ha cargado sobre él. Hay quienes lo hacen, no creemos en sanidad. Y a mí me ha tocado, hermanos, me he llevado sorpresas tristes, porque me acuerdo muy en particular en esta iglesia un varón que el Señor sanó, y él lo testificó. Y no es el único caso. Y después ¡zum!, estaba muy fiel y se me desapareció luego, hasta que lo vi por allá en un funeral. Platiqué con él y me llevé la sorpresa que habían ido de una iglesia que no creen en sanidad divina, y lo confundieron todo y se lo llevaron a esa iglesia. Dije, wow, porque él en su propio cuerpo, personalmente, él vio el milagro de nuestro Señor Jesucristo. Él lo testificó en esta iglesia, esa sanidad. Y qué triste luego despreciar, porque el sacrificio de Jesús fue para lo más importante, salvarnos, pero no solo para eso, fue también para llevar nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Le hace un fuerte aplauso al Señor. Y si alguien dice, pastor, pero hay gente que no sana, que hemos orado y no sana, o que está en una situación donde está doblada y no sana, pues sabes que no pierdes nada en bendecirla y orar por esa persona. Lo más importante es que sean sanos espiritualmente, que sean salvos. Y si en esta vida no alcanzan la sanidad, que tengan la salvación, porque allá en el cielo van a correr, allá en el cielo van a brincar. Si aquí no lo pueden hacer, ¿cuántos alaban al Señor por eso? Pero no por eso decir, pues ya no vamos a orar. No. Entonces hay que pertenecer. Yo les estoy dando características del tipo de iglesia que yo recomendaría, a la cual tú debes de pertenecer. Vamos a ver otra característica, número 9. Son 10 características. Cuando ya nos despedimos de la audiencia de KDAP, un aplauso para ellos. En cualquier momento nos vamos del aire, pero a ver si puedo terminar. Pertenece, busca una iglesia. Yo recomiendo una iglesia que confraterniza con otras iglesias. Número 10, a su gente con la palabra, sino que la edifica. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Creo que si nos despedimos de KDAP, bueno, ya nos hemos despedido y se corta la señal. Ya le dimos las 10 características. Nomás déjeme ir a la número 9 y hablar cualquier cosa, y de ser parte de una iglesia que cree en confraternizar, hermanos. Confraternizar, en tener compañerismo con otras iglesias. Todo tiene su tiempo. No dejes tu culto por andar confraternizando. No, pues el pastor dijo que confraternizara y a la noche me voy a ir a otra iglesia. No va a ir. Este ha sido su segmento, Mensajes de Inspiración, a cargo del pastor José Luis de la Torre. Mensajes de Inspiración pueden ser vistos de lunes a viernes 2 veces por día, a las 9 de la mañana, 11 hora centro, y 11 de la noche, 1 de la mañana, hora centro, a través de Alcance Televisión y Radio Alcance en Agua Prieta, Sonora, México. Si usted desearía el mensaje de hoy, lo puede adquirir en formato de CD, DVD o en forma digital, ordenándolo en la librería Agua Viva, ubicada en calle 18 y avenida 3 en Agua Prieta, Sonora. Para las personas que viven fuera de la ciudad, la forma más práctica para ordenar sigue siendo la convencional, a través de vía telefónica, llamándonos a la alada 633-338-3278
o desde la Unión Americana al área 520-364-8715. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.